Hola a todos, bienvenidos a este canal una vez más. El día de hoy hablaremos de lo que son los hongos y los parásitos. Acompáñenos. El video de hoy tratará de lo que son los parásitos y los hongos. Hablaremos principalmente de qué son, sus características y sus tipos. Empezaremos con lo que son los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos son un grupo diverso de saprófitos, es decir, que se nutren de la materia orgánica muerta, y microorganismos eucariotas parásitos, que estos pertenecen al reino fungi. Prácticamente todos los organismos están sujetos a infecciones por hongos. Unas pocas especies representan la mayoría de las infecciones micóticas clínicamente importantes. Las enfermedades micóticas humanas, es decir, la micosis, se pueden clasificar según su localización en el cuerpo donde producen la infección. Se llaman cutáneas cuando se alimentan de la epidermis, subcutánea cuando la infección penetra significativamente debajo de la piel y sistémicamente si las infecciones es profunda dentro del cuerpo o se diseminan a los órganos internos. Los hongos producen y segregan una variedad de productos metabólicos poco frecuentes, algunos de los cuales cuando se ingieren llegan a ser como que muy tóxicos para los animales, incluidos los humanos. Así que los hongos pueden usar intoxicaciones al igual que las infecciones. Empezando con las características de los hongos, empezaremos principalmente con las estructuras y dianas de los fármacos antimicóticos. Estos son como una pared y la membrana celular de los hongos son fundamentalmente diferentes a lo de otros que son eucariotas y bacterianas. La membrana micótica contiene ergosterol, que este es en lugar del colesterol que se encuentra en las membranas de los mamíferos. Estas características químicas son útiles como diana de los medicamentos para las infecciones por hongos. Muchos de estos fármacos interfieren como son en la síntesis o la función de la membrana micótica. Estos forman poros que interrumpen la función de la membrana, lo cual lo conduce a la muerte celular. En cuanto a su hábitat y nutrición, son quimioheterótrofos, es decir, que requieren una fuente de carbono orgánico para su crecimiento. El hábitat natural de casi todos los hongos es el suelo o el agua que contiene la materia orgánica en descomposición. Después tenemos el crecimiento de los hongos. Existen dos formas morfológicas básicas, sin embargo pueden cambiar de acuerdo a su entorno ambiental. En primer lugar tenemos a los hongos filamentosos, o sea el moho. Aquí el cuerpo vegetativo o el talo de los hongos similares al moho es típicamente una masa de hilos con muchas ramas. Esta masa se denomina micelio, es decir, que crece por ramificaciones y alargamientos de sus extremos. En segundo lugar tenemos a los hongos levaduriformes. Estos hongos existen como poblaciones de células esferoideas individuales no conectadas. Generalmente se producen por alguna germinación. Y en tercer lugar tenemos a los hongos diformos. Estos se determinan en situaciones que poseen la forma de hongos filamentosos bajo ciertas condiciones y que después se convierten en levaduras. Las condiciones que pueden afectar a su morfología en estos influyen en lo que es su temperatura y el nivel de dióxido de carbono que llegue a existir. Después tenemos a la esporulación. Este es el principal medio por el cual los hongos se reproducen y se propagan a través del medio ambiente. Tenemos dos tipos, que es el asexual. Este quiere decir que se forman por mitosis en ninfas especializadas, pueden transmitirse por el aire y por lo tanto su fuente importante de micosis. En segundo lugar tenemos el sexual. Aquí son dos núcleos haploides de dos cepas compatibles de la misma especie y se fusionan para formar una diploide transitoria, así convirtiéndose en esporas sexuales. Y estas tienen una forma característica y un patrón superficial que puede servir como el principal o único medio de identificación de la especie. Y aquí a continuación tenemos una pequeña tabla que vamos a hablar de los hongos patógenos y cómo se pueden llegar a clasificar. Tenemos a los patógenos verdaderos,
que estas son infecciones cutáneas, como por ejemplo especies de epidomeopito y especies de microsorum y especies de tricopitón. Después tenemos a las infecciones subcutáneas, como unos ejemplos son la actinomadura madure, Clastodeoporium y entre otros. Incluso tenemos otra clasificación que son los infecciosos sistémicos. Uno de los ejemplos es Blastomyces dermatitis. Y por último tenemos a los patógenos oportunistas. Un ejemplo puede ser como la Candida albicans y la Absidia corybifera, que estos pueden ser algunos de estos ejemplos. Y a continuación vamos con lo que son los parásitos. ¿Qué son los parásitos? Estos son un grupo diverso de microorganismos eucariotas unicelulares. Muchos tienen características estructurales, o sea, organelos, similares a lo que son los microorganismos multicelulares. En general, su reproducción es por fisión binaria mitótica, aunque algunas especies de protozoos también ocurren en reproducción sexual, o sea, meiótica, con diferentes variaciones. Solo que unas pocas de las muchas decenas de miles de especies de protozoos son patógenos para los humanos. Tienen procesos metabólicos más cercanos a los del hospedador humano que a los patógenos bacterianos procariotas. Es decir, las enfermedades por protozoos son por lo tanto más difíciles de tratar que incluso las bacterias, ya que muchos fármacos antiprotozarios son tóxicos para el hospedador humano, como somos nosotros. Algunas de sus características es que entre los protozoos patógenos hay características comunes importantes que son clínicamente relevantes. Los protozoos se clasifican de acuerdo con lo que son su forma de locomoción. Los protozoos clínicamente relevantes se dividen en 4 grupos, que son las amebas, flagelados y ciliados y esperozoos. Las amebas se mueven extendiendo su proyección citoplasmática, o sea, pseudopodos, hacia afuera del cuerpo celular principal. Las amebas se llegan a alimentar rodeando partículas de comida de sus pseudopodos y algunas amebas también tienen flagelos. Los flagelados se mueven por medio de 2 o más proyecciones en forma de látigo, o sea, flagelos, y estos giran y propulsan la célula a través de su entorno líquido, ya que los flagelos ingieren partículas como de comida a través de su surco oral. Después tenemos a los ciliados. Estos se mueven por medio de muchas proyecciones pilosas, o sea, cilios, dispuestas en fila que cubren la superficie de la célula y batean en sincronía. Estos están impulsados hacia la célula como un bote de remos. Y por último tenemos a los esporosos. Los esporosos son parásitos intracelulares estrictos, ya que los esporosos pueden tener ciclos de vida complejos con más de un hospedador. El hospedero, o sea, definitivo, es aquel que alberga la etapa de reproducción sexual, mientras que el hospedador intermediario va a brindar el entorno en el que se llega a producir la reproducción asexual de él mismo. Y a continuación daremos igual unos pequeños ejemplos como lo que son los protozoos patógenos. Están los intestinales, los urogenitales y también entre la sangre y los tejidos. En los intestinales podemos encontrar como lo que es el Bacillium coli y en los urogenitales tenemos a la Trichomonas vaginalis y en los sangres y tejidos podemos encontrar como las especies de Plasmodium, la de Toxoplasma gondii, incluso lo que es la Babesia micotri, entre otros. Bueno, esto sería todo por el momento. Agradezco todo el apoyo que nos han brindado y el que ustedes visualicen nuestro video es de bastante ayuda para nosotras. Así que los vemos para la próxima.